¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida espiritual parece estancada mientras otros cristianos experimentan el poder sobrenatural de Dios? La respuesta podría estar justo frente a tus ojos, en las páginas de la Biblia que quizás has leído decenas de veces sin notar algo crucial. Estoy a punto de revelarte una verdad que muchos cristianos desconocen por completo y que está transformando radicalmente la vida de quienes la descubren. La palabra de Dios menciona claramente, en 1 Corintios 12, que existen 9 dones espirituales, específicos que el Espíritu Santo distribuye entre los creyentes. Estos no son simples habilidades naturales, sino manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Y lo más impactante es que estos dones están disponibles para ti hoy mismo, no solo para los superespirituales o los líderes de la iglesia. Mientras la mayoría de los cristianos viven conformándose con una experiencia de fe limitada y sin poder, Dios está buscando a quienes estén dispuestos a recibir estas herramientas divinas para transformar vidas y expandir su reino. Jesús mismo prometió que haríamos las mismas obras que Él hizo, e incluso mayores. Sin embargo, la triste realidad es que muchos creyentes ni siquiera saben cuáles son estos 9 dones, y mucho menos cómo activarlos en sus vidas. Si realmente deseas experimentar la plenitud del poder de Dios obrando a través de ti, no puedes perderte ni un segundo de este video. Voy a explicarte detalladamente cada uno de los 9 dones espirituales, con ejemplos bíblicos claros que te mostrarán cómo operaban en la Biblia y cómo pueden manifestarse en tu vida hoy. Esta revelación podría ser exactamente lo que necesitas para romper con la mediocridad espiritual y comenzar a vivir la vida sobrenatural que Dios siempre planeó para ti. ¿Cuál de estos dones crees que podría estar latente en tu vida, esperando ser activado? Déjalo en los comentarios mientras descubrimos juntos estas poderosas manifestaciones del Espíritu Santo que pueden revolucionar completamente tu caminar con Dios. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que puedes ver y tocar en tu caminar cristiano? Esta sensación no es una simple intuición, sino un llamado divino a descubrir los dones que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el Señor ha equipado a su pueblo con habilidades sobrenaturales que trascienden la comprensión humana. Estos dones no son meras herramientas, sino manifestaciones directas del poder de Dios trabajando a través de nosotros. Como está escrito en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta verdad fundamental nos recuerda que los dones espirituales no son para nuestra gloria personal, sino para edificar el cuerpo de Cristo y manifestar su reino en la tierra. Cuando abrimos nuestro corazón a esta realidad, comenzamos a experimentar dimensiones de fe que transforman no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos revela que estos dones no son opcionales o reservados para unos pocos elegidos. Son parte integral del plan de Dios para su iglesia. Sin embargo, ¿cuántos creyentes caminan día tras día sin experimentar estas poderosas manifestaciones? Es como tener una cuenta bancaria llena de riquezas sin jamás hacer un retiro. La triste realidad es que muchos cristianos viven en una pobreza espiritual autoimpuesta. No porque Dios sea tacaño con sus dones, sino porque desconocen o no han aprendido a activar lo que ya les ha sido otorgado. Jesús mismo nos aseguró, en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa no ha caducado. Sigue tan vigente hoy como cuando fue pronunciada por nuestro Salvador. Es un recordatorio constante de que Dios desea manifestar su poder sobrenatural a través de cada uno de sus hijos. Al estudiar 1 Corintios 12, nos encontramos con una revelación fascinante. El Espíritu Santo ha dispuesto 9 dones específicos para la edificación de la iglesia. Estos no son talentos naturales que podemos desarrollar con práctica, sino habilidades sobrenaturales que operan por el poder de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los enumera con precisión para que no haya confusión sobre su origen y propósito. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones, de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 7, 10. Observa cómo Pablo enfatiza repetidamente, por el mismo Espíritu, dejando claro que no hay lugar para el orgullo humano cuando estos dones se manifiestan. Todo proviene de la misma fuente divina, el Espíritu Santo de Dios. Es fascinante notar cómo estos dones han operado a lo largo de la historia de la Biblia y continúan manifestándose hoy. Desde los tiempos de Moisés, quien experimentó el don de milagros al separar el Mar Rojo, hasta los apóstoles, quienes sanaban enfermos y resucitaban muertos, Dios ha demostrado consistentemente que su poder sobrenatural no conoce límites. Y la buena noticia es que esta misma capacidad está disponible para ti. Jesús Cristo no vino solo para salvarnos del pecado, sino para empoderarnos con su Espíritu y equiparnos para continuar su obra en la tierra. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra fe se eleva a nuevas alturas. Ya no nos conformamos con una experiencia cristiana limitada a asistir a servicios religiosos, sino que anhelamos convertirnos en canales activos del poder transformador de Dios. Como está escrito en Efesios 3:20, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder no es teórico, es práctico, tangible, y está esperando ser liberado a través de tu vida, para impactar a un mundo que desesperadamente necesita experimentar la realidad de Dios. Estos dones no operan de manera aislada, sino que funcionan en perfecta armonía, complementándose entre sí para manifestar la multifacética sabiduría de Dios. Imagina una orquesta donde cada instrumento tiene su momento y propósito específico. De la misma manera, el Espíritu Santo orquesta estos dones con precisión divina, manifestándolos en el momento exacto y a través de la persona adecuada. Esta cooperación sobrenatural nos recuerda que, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este pasaje nos recuerda nuestra responsabilidad como administradores de estos dones celestiales. No son juguetes espirituales para nuestra diversión, sino herramientas divinas para glorificar a Dios y expandir su reino. A medida que avancemos en nuestro estudio, exploraremos cada uno de estos dones con mayor detalle, comenzando por el don de sabiduría, una manifestación divina que trasciende el conocimiento humano y nos conecta directamente con la mente de Cristo. El don de sabiduría es quizás uno de los tesoros más preciados que el Espíritu Santo puede otorgar a un creyente. No estamos hablando simplemente de inteligencia humana o conocimiento adquirido a través de años de estudio. No, este don va mucho más allá de lo que podemos obtener por nuestros propios medios. Es una revelación sobrenatural que desciende directamente del trono de Dios, permitiéndonos ver situaciones y circunstancias desde su perspectiva divina. Imagina por un momento tener acceso a la mente de Cristo, poder discernir los propósitos eternos detrás de situaciones temporales. Eso es precisamente lo que este don nos permite experimentar. La Biblia nos dice en Santiago 1:5, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa nos muestra el corazón generoso de nuestro Padre Celestial, quien desea equiparnos con todo lo necesario para navegar este mundo caído con discernimiento divino. Esta sabiduría no es para jactancia personal,
sino para glorificar a Dios y servir a su propósito en la tierra. Cuando la sabiduría divina opera en nuestras vidas, comenzamos a tomar decisiones que parecen ilógicas para la mente natural, pero que están perfectamente alineadas con los propósitos eternos de Dios. Es como si tuviéramos acceso a un mapa celestial que nos muestra no solo dónde estamos, sino también el mejor camino a seguir y las consecuencias futuras de cada elección. Jesús Cristo demostró esta sabiduría sobrenatural constantemente durante su ministerio terrenal. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en Juan 8:3-11, cuando los escribas y fariseos trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio. La trampa parecía perfecta. Si Jesús condenaba a la mujer, contradiría su mensaje de misericordia. Si la perdonaba, estaría violando la ley de Moisés. ¿Qué hizo nuestro Señor? En lugar de responder inmediatamente, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Este simple acto, inspirado por la sabiduría divina, cambió completamente la dinámica de la situación. Luego, pronunció aquellas palabras inmortales: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Con esta respuesta, no solo salvó a la mujer, sino que también expuso la hipocresía de sus acusadores y mantuvo la integridad tanto de la ley como de la gracia. Esta es la sabiduría que trasciende el entendimiento humano, la que el Espíritu Santo quiere manifestar a través de nosotros. El rey Salomón nos brinda otro ejemplo extraordinario de este don en acción. En 1 Reyes 3:16-28, se nos relata la famosa historia de dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé. La disputa parecía imposible de resolver sin pruebas de ADN o testigos presenciales. Sin embargo, Salomón, operando bajo el don de sabiduría divina, propuso una solución aparentemente cruel. «Traed una espada, partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a una y la mitad a la otra». Esta propuesta, que parecía completamente contraria a la justicia y al sentido común, fue en realidad una brillante estrategia para revelar el corazón de la verdadera madre. Cuando una de las mujeres prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir, Salomón supo inmediatamente que ella era la madre biológica. Este discernimiento sobrenatural permitió que se hiciera justicia en una situación aparentemente sin solución. Y lo más hermoso es que la Biblia nos dice que todo Israel oyó del juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así es como opera este don. No solo resuelve problemas, sino que también glorifica a Dios y edifica a quienes son testigos de su manifestación. ¿Cómo se manifiesta el don de sabiduría en nuestra vida cotidiana? A veces aparece como una palabra oportuna que trae paz a una situación tensa. Otras veces, es la capacidad de ver más allá de lo evidente para discernir la raíz espiritual de un problema. También puede manifestarse como una estrategia divina para resolver conflictos, o como un entendimiento profundo de las Escrituras que ilumina verdades previamente ocultas. En Proverbios 4:7, la Biblia nos exhorta: sabiduría, ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo nos recuerda que, entre todos los dones y bendiciones que podemos buscar, la sabiduría debe ocupar un lugar prioritario. ¿Por qué? Porque con ella vienen todos los demás beneficios. Cuando tenemos la mente de Cristo operando en nosotros a través del don de sabiduría, comenzamos a tomar decisiones que nos alinean con el fluir del reino de Dios. Y como Jesús nos prometió en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La sabiduría divina nos mantiene en ese primero que desbloquea todas las provisiones de Dios para nuestra vida. Es importante entender que este don no es exclusivo para líderes o personas en posiciones de autoridad. Dios desea que cada uno de sus hijos camine en sabiduría sobrenatural. El apóstol Pablo oraba constantemente por esto para los creyentes, como vemos en Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta oración revela algo fundamental. La verdadera sabiduría está intrínsecamente ligada a conocer más profundamente a Dios y su propósito para nuestras vidas. No es simplemente saber qué hacer en situaciones difíciles, sino comprender el porqué detrás de cada circunstancia y cómo encaja en el gran tapiz que Dios está tejiendo. Cuando operamos bajo este don, comenzamos a ver desafíos como oportunidades, obstáculos como plataformas y problemas como potenciales milagros. Nuestra fe se fortalece porque entendemos que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta comprensión profunda nos permite mantener la paz y la confianza incluso en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que la sabiduría divina nos está guiando hacia el destino que Dios ha preparado para nosotros. Y mientras contemplamos este maravilloso don de sabiduría, no podemos evitar maravillarnos ante el siguiente don que el Espíritu Santo ha dispuesto para nosotros, el don de conocimiento, que complementa perfectamente la sabiduría al revelar información específica que solo Dios podría conocer. Si el don de sabiduría nos permite ver las situaciones desde la perspectiva de Dios, el don de conocimiento nos revela información específica que solo podría venir de una fuente divina. Estamos hablando de un fenómeno sobrenatural, donde el Espíritu Santo transmite datos precisos que serían imposibles de conocer por medios naturales. Es como si Dios abriera una ventana en el cielo y nos permitiera ver detalles ocultos que están fuera del alcance de nuestra percepción normal. Este don no tiene nada que ver con la inteligencia humana o el aprendizaje académico. Es puramente una revelación sobrenatural. Como está escrito en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta verdad fundamental nos recuerda que hay información que solo Dios posee, y a través de este don, Él decide compartirla con nosotros para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Es un testimonio de la intimidad que nuestro Padre Celestial desea tener con sus hijos, confiándonos secretos celestiales que pueden transformar situaciones y vidas. Uno de los ejemplos más impactantes de este don en acción lo encontramos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En Juan 4:16-19, sin haberla conocido previamente, nuestro Señor le reveló: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Imagina la sorpresa de esta mujer. Jesús conocía detalles íntimos de su vida sin que nadie se los hubiera contado. Esta revelación sobrenatural no fue para avergonzarla, sino para demostrarle que estaba ante alguien que la conocía completamente y aún así la amaba incondicionalmente. El impacto fue tan profundo que ella inmediatamente reconoció: «Señor, me parece que tú eres profeta». Y más tarde, esta misma mujer se convirtió en la primera evangelista de Samaria, llevando a todo un pueblo a conocer a Cristo. Así, es como opera el don de conocimiento. Revela información específica que desencadena transformación, salvación y liberación. No es un espectáculo para impresionar, sino una herramienta divina para manifestar el amor y el poder de Dios de manera tangible. Otro ejemplo notable lo encontramos en Hechos 5:1-10, con la historia de Ananías y Zafira. Esta pareja había decidido vender una propiedad y donar parte del dinero a la iglesia, pero pretendiendo que estaban entregando la cantidad total. Pedro, operando bajo el don de conocimiento, fue capaz de discernir esta mentira oculta. «Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad?», preguntó el apóstol. Esta revelación sobrenatural no solo expuso el engaño, sino que también protegió la pureza y la integridad de la iglesia primitiva. Observa cómo el don de conocimiento puede funcionar como un mecanismo de protección divina, revelando motivos ocultos y agendas secretas que podrían dañar el cuerpo de Cristo.
Es importante entender que este don no opera desde la crítica o el juicio, sino desde el amor de Dios que desea mantener a su iglesia en santidad y verdad. Como dice la Biblia en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nada está oculto ante Él, y a veces, por su gracia, Él decide revelarnos estas cosas para nuestro bien y el de su reino. En la vida cotidiana, el don de conocimiento puede manifestarse de diversas formas. A veces es una información específica sobre una enfermedad que permite una oración más efectiva para sanidad. Otras veces, es la revelación de una situación pasada que ha estado causando trauma o bloqueo espiritual en alguien. También puede ser el conocimiento de una circunstancia futura para la cual Dios quiere prepararnos. Piensa en José, quien a través de sueños divinos recibió conocimiento sobre los 7 años de abundancia y los 7 de escasez que vendrían sobre Egipto. Esta información sobrenatural permitió que toda una nación se preparara y sobreviviera a una hambruna devastadora. De manera similar, Dios puede usar este don hoy para preparar a su iglesia ante desafíos venideros. Como Jesús nos advirtió en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este aspecto profético del don de conocimiento es especialmente relevante en los tiempos turbulentos que vivimos, donde la Iglesia necesita más que nunca discernir los tiempos y moverse en sintonía con el plan divino. Es fascinante observar cómo este don trabaja en perfecta armonía con los demás dones del Espíritu. Por ejemplo, cuando se combina con el don de sabiduría, no solo recibimos información específica, sino también entendimiento sobre cómo aplicarla correctamente. Cuando trabaja junto con el don de sanidad, puede revelar la raíz exacta de una enfermedad, permitiendo una administración más precisa. Esta sinergia divina nos recuerda que el Espíritu Santo opera de manera integral, no fragmentada, como nos enseña 1 Corintios 12:4-6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta unidad en la diversidad es parte de la belleza del cuerpo de Cristo funcionando bajo la unción del Espíritu Santo. Y mientras contemplamos la maravilla del don de conocimiento, no podemos evitar anticipar con entusiasmo el próximo don en nuestra lista, el don de fe. Este don, que trasciende la fe común que todo creyente posee, nos permite ver y creer lo imposible con una certeza sobrenatural que mueve montañas y transforma realidades a nuestro alrededor. El don de fe es una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo, y es crucial entender que va mucho más allá de la fe salvadora que todo creyente posee. Mientras que la fe para salvación es como una semilla de mostaza que nos conecta inicialmente con Dios, el don sobrenatural de fe es como un roble majestuoso e inconmovible ante las tormentas más feroces de la vida. Es una confianza inquebrantable que desafía toda lógica humana y trasciende las circunstancias naturales. La Biblia nos habla de esta fe especial en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando el Espíritu Santo activa este don en particular, esa certeza se magnifica exponencialmente, permitiéndonos ver con los ojos espirituales lo que aún no es visible en el mundo natural. Es como si Dios nos prestara sus propios lentes divinos para contemplar la realidad desde su perspectiva eterna. Esta fe sobrenatural no vacila ante imposibilidades, no se intimida ante diagnósticos terminales, ni retrocede ante montañas de problemas aparentemente insuperables. Se mantiene firme en la promesa de Jesús en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Uno de los ejemplos más impactantes de este don en acción lo encontramos en la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en Daniel 3:16-18. Estos 3 jóvenes hebreos se enfrentaron a una situación literalmente ardiente: adorar una estatua idolátrica o ser arrojados a un horno de fuego. Su respuesta revela la esencia del don de fe. Nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Observa cuidadosamente esta declaración. No solo expresaban confianza en el poder de Dios para salvarlos, lo cual ya es fe, sino que mantenían esa misma confianza inquebrantable incluso ante la posibilidad de no ser librados físicamente. Esto es el don sobrenatural de fe. Esta fe trascendente, que permanece inconmovible incluso cuando no entendemos el porqué detrás de nuestras circunstancias, es la que el Espíritu Santo quiere manifestar en nosotros. Es la fe que dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Reconociendo que nuestra confianza en Dios va mucho más allá de los resultados temporales. Esta es la fe que glorifica verdaderamente a Dios, porque no está condicionada a sus bendiciones, sino arraigada en su carácter inmutable. El apóstol Pablo nos proporciona otro ejemplo notable de este don en Hechos 27, 21, 25. Encontrándose en medio de una tempestad devastadora que había durado días, con toda esperanza humana perdida, Pablo se levantó entre los asustados marineros y proclamó: «Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». En medio de circunstancias que contradecían totalmente esta promesa, la violenta tormenta continuaba azotando, Pablo mantuvo una fe inquebrantable. No era simple optimismo o pensamiento positivo, era una certeza sobrenatural implantada por el Espíritu Santo. Y tal como él creyó, sucedió. Aunque el barco se destrozó, ni una sola vida se perdió. Esta es la precisión divina con la que opera el don de fe. Cree específicamente lo que Dios ha revelado, sin añadir ni quitar, y permanece firme hasta ver el cumplimiento de la palabra recibida. El don de fe también se manifiesta como una capacidad sobrenatural para perseverar cuando todos los demás se han rendido. Piensa en la persistencia de Elías en 1 Reyes 18, cuando oró 7 veces por lluvia después de 3 años y medio de sequía, o en la determinación de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5, quien superó toda barrera social y religiosa para tocar el manto de Jesús. Esta perseverancia no es mera terquedad humana, sino una fortaleza divina que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas se han agotado. Como nos recuerda Isaías 40:31, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta esperanza renovada es parte integral del don de fe, permitiéndonos continuar confiando en Dios, incluso cuando el cumplimiento de sus promesas parece demorarse. La Biblia nos asegura en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El don de fe nos capacita para esperar ese cumplimiento con una paciencia sobrenatural que desafía toda lógica humana y mantiene viva la llama de la esperanza en los momentos más oscuros. Es importante entender que el don de fe no opera aisladamente, sino en perfecta armonía con los demás dones del Espíritu. Por ejemplo, a menudo trabaja junto con el don de milagros para manifestar lo sobrenatural en el ámbito natural. También puede combinarse con el don de sanidad para producir resultados que desafían diagnósticos médicos. O puede fluir junto con la palabra de sabiduría para creer en estrategias divinas que parecen ilógicas desde la perspectiva humana. Como nos enseña 1 Corintios 12:4-6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta interconexión divina nos recuerda que, aunque estamos explorando cada don individualmente, en la práctica,
El Espíritu Santo los orquesta en una sinfonía perfecta que manifiesta la multifacética gloria de Dios. Y mientras contemplamos la maravilla del don de fe, que nos permite creer lo imposible, nos preparamos para explorar el siguiente don en nuestra lista, el don de sanidades. Este don, que manifiesta el poder restaurador de Dios sobre cuerpos, mentes y espíritus quebrantados, ha sido uno de los testimonios más tangibles del amor y la compasión de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia de la Iglesia. El don de sanidades es una de las manifestaciones más tangibles y misericordiosas del poder de Dios entre nosotros. Observa que la Biblia habla de sanidades en plural, no simplemente sanidad, indicando la multifacética naturaleza de este don que abarca restauración física, emocional, mental y espiritual. Este don sobrenatural permite que el poder curativo de Dios fluya a través de una persona para traer sanidad divina a quienes sufren diversas aflicciones. Es importante entender que no es el creyente quien sana, sino que actúa como un canal para que la virtud sanadora de Jesucristo toque a los necesitados. Como nos recuerda 1 Pedro 2:24, por cuyas heridas fuisteis sanados. Toda sanidad encuentra su fuente en la obra redentora de Cristo en la cruz. La fe en este aspecto del sacrificio de Jesús libera el poder sanador de Dios en nuestras vidas. Cuando contemplamos los Evangelios, vemos que aproximadamente 1/3 del ministerio terrenal de nuestro Señor estuvo dedicado a sanar enfermos, demostrando que la sanidad divina no es un elemento secundario de la fe, sino parte integral del mensaje del reino. Como proclama Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La manifestación del don de sanidades puede ocurrir de diversas formas, y es fascinante observar los diferentes métodos que Dios utiliza. En algunos casos, la sanidad es instantánea y dramática, como cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo con solo una palabra, o cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento en la puerta del templo, quien inmediatamente comenzó a saltar y alabar a Dios. Estos milagros instantáneos son poderosos testimonios del poder soberano de Dios y suelen despertar asombro y fe en quienes los presencian. Sin embargo, también encontramos en las Escrituras ejemplos de sanidades progresivas, como en Marcos 8:22-26, donde Jesús sanó a un ciego en 2 etapas. Después de la primera imposición de manos, el hombre podía ver, pero indistintamente. Tras la segunda intervención, su visión fue completamente restaurada. Este proceso gradual nos enseña a perseverar en la fe y a seguir creyendo incluso cuando la manifestación completa de nuestra sanidad parece demorarse. Como dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces, nuestro camino hacia la completa restauración es un proceso que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y dependencia de Él. También es importante reconocer que el don de sanidades puede manifestarse de manera espontánea, sin que medie una oración específica. En Lucas 6:19 leemos que toda la multitud procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Similar a este pasaje, encontramos en Hechos 5:15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Estos ejemplos nos muestran que a veces, la presencia ungida de un creyente puede crear una atmósfera donde la sanidad fluye naturalmente. Esta manifestación del don nos recuerda que el poder sanador no depende de fórmulas o métodos específicos, sino de la soberana voluntad de Dios y de nuestra apertura para ser canales de su virtud. Como Jesús nos enseñó en Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta completa dependencia y sintonía con el Padre es el secreto para operar efectivamente en el don de sanidades. No se trata de desarrollar técnicas de sanidad, sino de cultivar una relación tan íntima con Dios que podamos discernir exactamente cómo Él desea manifestar su poder sanador en cada situación específica.
Es fundamental comprender que el don de sanidades no opera aisladamente, sino en perfecta armonía con otros dones del Espíritu. Por ejemplo, a menudo trabaja junto con el don de fe para creer por lo imposible, o con el don de conocimiento para identificar la raíz precisa de una enfermedad. Esta sinergia divina maximiza la efectividad del ministerio de sanidad. Sin embargo, debemos recordar que aunque la sanidad física es importante, el propósito último de este don va más allá del bienestar corporal. Jesús sanaba no solo para aliviar el sufrimiento, sino como una señal del reino de Dios irrumpiendo en la tierra y como una invitación al arrepentimiento y la salvación. Como él mismo declaró en Lucas 5:31-32. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el caso del paralítico bajado por el techo, Marcos 2:1-12, Jesús primero perdonó sus pecados y luego sanó su cuerpo, estableciendo claramente sus prioridades. La sanidad espiritual siempre precede en importancia a la física. Este enfoque integral nos recuerda que Dios se preocupa por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y desea restaurarnos completamente, como afirma 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos cultivar y ejercitar este precioso don en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer que es precisamente eso, un don. No podemos ganarlo, merecerlo o desarrollarlo por nuestros propios esfuerzos. Como nos recuerda Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos aproximarnos al don de sanidades con humildad, reconociendo que somos simplemente vasijas de barro llevando un tesoro extraordinario. 2 Corintios 4:7. Segundo, debemos nutrir nuestra comunión con el Espíritu Santo, quien distribuye estos dones como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Cuanto más cercana sea nuestra relación con Él, más sensibles seremos a su dirección sobre cómo y cuándo ministrar sanidad. Tercero, debemos saturar nuestras mentes con la palabra de Dios, especialmente con las verdades sobre sanidad, para fortalecer nuestra fe y confianza en el Dios sanador. Como nos asegura Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente, debemos estar dispuestos a arriesgarnos, a extender la mano en fe, incluso cuando sentimos temor o duda. Muchas veces, el poder sanador se manifiesta en el acto mismo de obedecer y ministrar a otros. A medida que exploramos este maravilloso don de sanidades, anticipamos con entusiasmo el siguiente don en nuestra lista: el don de milagros, que manifiesta el poder sobrenatural de Dios para alterar las leyes naturales y crear lo imposible en medio de situaciones desesperadas. El don de milagros es quizás una de las manifestaciones más impresionantes del poder sobrenatural de Dios en la tierra. A diferencia del don de sanidades, que se enfoca específicamente en la restauración del cuerpo humano, el don de milagros abarca un espectro mucho más amplio de intervenciones divinas que alteran, suspenden o trascienden las leyes naturales. Es la demostración tangible de que nuestro Dios no está limitado por las restricciones del mundo físico que Él mismo creó. Como declara el salmista en el Salmo 77:14, Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho notorio en los pueblos tu poder. Este don nos recuerda que servimos a un Dios para quien nada es imposible, como el ángel Gabriel le aseguró a María en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Cuando el don de milagros se activa, vemos manifestaciones de poder divino que desafían toda explicación natural. Aguas divididas, muertos resucitados, 5 panes alimentando a miles, tormentas calmadas con una palabra, y muchas otras señales prodigiosas que testifican de la soberanía absoluta de Dios sobre su creación. Estos milagros no son simples espectáculos para impresionar,
sino manifestaciones estratégicas del reino de Dios irrumpiendo en nuestro mundo caído. Los ejemplos bíblicos de este don en operación son numerosos y asombrosos. Pensemos en Moisés extendiendo su vara sobre el Mar Rojo, y las aguas dividiéndose para crear un camino seco donde momentos antes era imposible transitar. Éxodo 14. O en Josué comandando al sol y la luna que se detuvieran en el cielo, alterando el movimiento mismo de los cuerpos celestiales para permitir que Israel completara su victoria en la batalla. Josué 10, 12, 14. Contemplemos a Elías llamando fuego, del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras, el polvo y hasta el agua que rodeaba el altar. Primera Reyes 18:38. Y por supuesto, no podemos olvidar los numerosos milagros de Jesús. Convertir agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas, calmar tempestades con una palabra. Cada uno de estos prodigios revelaba algo específico sobre el carácter y los propósitos de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000, no solo satisfizo una necesidad física inmediata, sino que se reveló como el pan de vida que satisface toda hambre espiritual. Juan 6:35. Cada milagro tenía un propósito que trascendía el evento mismo, apuntando hacia verdades espirituales más profundas y, en última instancia, hacia la persona de Cristo, el milagro supremo. Dios hecho hombre para nuestra redención. Es fascinante observar los diversos propósitos que los milagros cumplen en el plan divino. A veces operan como señales de autenticación, validando el mensaje y el mensajero. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, Dios le dio señales milagrosas para confirmar su autoridad divina. De manera similar, los milagros de Jesús autenticaban su identidad como el Mesías prometido. Como él mismo declaró en Juan 10:38, «Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». En otros casos, los milagros funcionan como manifestaciones de compasión divina, respondiendo a necesidades humanas urgentes. Pensemos en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11, 17, motivada por la compasión de Jesús hacia una madre en duelo. Los milagros también pueden servir como instrumentos de juicio divino, como vemos en las plagas de Egipto o en la muerte de Ananías y Zafira, y con frecuencia operan como demostraciones del dominio de Dios sobre los poderes de las tinieblas, liberando a las personas de opresión demoníaca. Esta diversidad de propósitos nos recuerda que el don de milagros, como todos los dones espirituales, está al servicio de los multifacéticos planes de Dios en la tierra. ¿Cómo se manifiesta este don en la vida de la Iglesia hoy? Aunque muchos piensan que los milagros quedaron confinados a los tiempos bíblicos, la verdad es que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El don de milagros continúa operando en situaciones donde las soluciones naturales son insuficientes o imposibles. Puede manifestarse en la provisión sobrenatural de recursos cuando no hay forma natural de obtenerlos, o en la multiplicación milagrosa de alimentos durante tiempos de escasez. Piensa en la protección divina ante desastres naturales, accidentes o ataques que deberían haber sido fatales, o en la transformación instantánea de adicciones y patrones de conducta que habían resistido años de terapia convencional. También se manifiesta en la liberación de ataduras espirituales y opresión demoníaca, restaurando a las personas a la libertad en Cristo. Estos milagros modernos quizás no siempre sean tan dramáticos como la división del Mar Rojo, pero son igualmente sobrenaturales y significativos para quienes los experimentan. Como nos asegura Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios sigue creando caminos donde no hay camino, manifestando su poder, milagroso en medio de nuestras imposibilidades. Es crucial entender que el don de milagros, como todos los dones espirituales, no está destinado a exaltar al individuo a través del cual opera, sino a glorificar a Dios y edificar su iglesia.
Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12:7 que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los milagros no son para crear superestrellas espirituales, sino para demostrar la realidad y el poder del Dios vivo. Este principio es evidente en la vida de todos los grandes hacedores de milagros de la Biblia. Invariablemente dirigían la atención hacia Dios, nunca hacia sí mismos. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento, rápidamente aclararon: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Hechos 3:12. Esta humildad es esencial para quienes operan en dones tan impresionantes, recordando siempre que somos simplemente vasijas de barro, llevando un tesoro extraordinario. 2 Corintios 4:7. Y mientras contemplamos la maravilla del don de milagros, que altera realidades imposibles, nos preparamos para explorar el siguiente don en nuestra lista: el don de profecía. Este don, que transmite mensajes divinos directamente al corazón humano, ha sido uno de los principales medios a través de los cuales Dios ha comunicado su voluntad y propósitos a lo largo de la historia bíblica. El don de profecía es uno de los dones más prominentes y a la vez más malentendidos entre las manifestaciones del Espíritu Santo. En su esencia más pura, la profecía es simplemente hablar bajo la inspiración divina para comunicar el corazón, la mente y la voluntad de Dios. Contrario a la creencia popular, este don no se limita a predecir el futuro, aunque ciertamente puede incluir ese aspecto. La palabra griega profeteía literalmente significa hablar por otro, y en el contexto bíblico significa hablar por Dios, como nos explica 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta inspiración divina es la esencia del don profético. Cuando opera genuinamente, no es la persona quien habla desde su propia sabiduría o entendimiento, sino que es el Espíritu de Dios comunicando sus palabras a través de un vaso humano. Jesús modeló perfectamente esta relación cuando dijo, en Juan 12:49, «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Esta completa sumisión y sintonía con la voz de Dios es lo que caracteriza al verdadero don profético. El propósito principal del don de profecía es edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. Pablo lo explica claramente en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La edificación se refiere a fortalecer y construir la fe de los creyentes. La exhortación implica motivar y animar a los hermanos hacia una mayor consagración y obediencia. Y la consolación trae confort divino en tiempos de prueba y dificultad. Observemos que ninguno de estos propósitos tiene que ver con impresionar a otros o exaltar al profeta. Todos están centrados en servir y fortalecer a la iglesia. Este enfoque en la edificación distingue al verdadero don profético de las falsificaciones. Además, la verdadera profecía siempre conduce a las personas hacia una relación más profunda con Jesucristo. Como nos recuerda Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda palabra genuinamente profética, ya sea de corrección o de aliento, últimamente magnifica a Cristo y su obra redentora. Si un mensaje supuestamente profético exalta a una persona, contradice las Escrituras o desvía la atención de Jesús, podemos estar seguros de que no proviene del Espíritu Santo. La manifestación del don profético puede tomar diversas formas en la vida de la Iglesia. A veces se expresa como una palabra de conocimiento sobrenatural sobre una situación específica, como cuando Jesús le reveló a la mujer samaritana detalles de su vida privada, Juan 4:17-18. En otras ocasiones, puede manifestarse como una predicción de eventos futuros, como cuando Ágabo profetizó sobre la hambruna que vendría sobre toda la tierra, Hechos 11:28. También puede aparecer como una revelación de los secretos del corazón, llevando a convicción y arrepentimiento, como Pablo describe en 1 Corintios 14:24-25.
Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En su forma más común, el don de profecía se manifiesta como palabras de dirección divina, aliento o advertencia que responden precisamente a la necesidad del momento. Es como si Dios observara detalladamente lo que estamos experimentando y enviara un mensaje personalizado exactamente cuando más lo necesitamos, como promete en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Una característica fundamental del don profético en el Nuevo Testamento es que está disponible para todos los creyentes, no solo para una élite espiritual. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre profetas específicos, pero Moisés ya anticipaba un tiempo diferente cuando exclamó, «Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos». Números 11:29. Este deseo se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado sobre toda carne, como Pedro explicó citando a Joel. «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Hechos 2:17. Esta democratización del don profético es una de las características distintivas de la era de la Iglesia. Pablo incluso anima a todos los creyentes a desear fervientemente este don. Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. ¿Por qué esta prioridad? Porque la profecía, cuando opera correctamente, trae la presencia y la voz de Dios de manera inmediata y relevante a las situaciones que enfrentamos, proporcionando dirección divina, aliento sobrenatural y, a veces, intervención milagrosa en momentos cruciales. Es importante entender que, aunque el don profético está potencialmente disponible para todos los creyentes, la Biblia nos insta a ejercerlo con responsabilidad y bajo el escrutinio de la comunidad de fe. Pablo establece pautas claras en 1 Corintios 14:29-33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Observa varios principios importantes aquí. La profecía debe ser evaluada por la comunidad. Debe haber orden y consideración mutua, y el don está bajo el control del profeta, no al revés. Además, toda palabra profética debe ser consistente con la palabra escrita de Dios. Como advierte 1 Tesalonicenses 5, 20-21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Este equilibrio entre apertura y discernimiento es crucial para un saludable ejercicio del don profético. Y mientras exploramos las maravillas de este don que trae la voz de Dios a situaciones específicas, nos preparamos para examinar el siguiente don en nuestra lista, el discernimiento de espíritus. Este don, que nos permite identificar la verdadera naturaleza y origen de manifestaciones espirituales, es especialmente crucial en tiempos donde abundan tanto la verdad como el engaño espiritual. El don de discernimiento de espíritus es una capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo que permite al creyente identificar y distinguir entre diferentes tipos de espíritus que pueden estar operando en una situación determinada. Este don va mucho más allá de la simple intuición humana o la capacidad de juzgar el carácter de las personas. Es una percepción espiritual agudizada que penetra el velo entre lo natural y lo sobrenatural, permitiendo ver la realidad espiritual que subyace tras las apariencias. Como nos recuerda 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia bíblica subraya la importancia crítica de este don, en un mundo donde las influencias espirituales son reales, pero a menudo permanecen ocultas a la percepción natural. A través del discernimiento de espíritus, podemos identificar si una manifestación espiritual proviene de Dios, del espíritu humano o de entidades demoníacas. Este don funciona como un detector espiritual que nos protege del engaño y nos guía hacia la verdad, permitiéndonos navegar con seguridad en el ámbito espiritual. Jesús operó perfectamente en este don durante su ministerio terrenal. Con frecuencia, podía percibir instantáneamente los pensamientos y motivos de quienes le rodeaban. Por ejemplo, en Mateo 9:4 leemos: «Y conociendo Jesús los pensamientos, de ellos dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?». En otra ocasión, reconoció inmediatamente la presencia de un espíritu demoníaco en un hombre en la sinagoga. Marcos 1:23-26. Esta capacidad de discernimiento le permitió responder con precisión divina a cada situación, sin ser manipulado o engañado por apariencias externas. El apóstol Pedro también demostró este don cuando confrontó a Simón el mago en Hechos 8:18-23. Aunque Simón había profesado fe y sido bautizado, Pedro discernió la verdadera condición de su corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta percepción sobrenatural permitió a Pedro abordar el problema real, no solo su manifestación superficial. De manera similar, Pablo ejerció este don cuando identificó a una joven con espíritu de adivinación en Filipos, Hechos 16:16-18, a pesar de que sus palabras parecían verdaderas e incluso favorables hacia los apóstoles. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias es esencial en un mundo donde, como advirtió Jesús, incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, según Corintios 11:14. El don de discernimiento de espíritus cumple múltiples funciones vitales en la vida de la Iglesia. Primero, actúa como un mecanismo de protección divina contra doctrinas falsas y movimientos engañosos, como advierte 1 Timoteo 4:1. Pero, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En tiempos donde abundan las falsificaciones espirituales, este don nos permite distinguir entre lo auténticamente divino y lo falsamente espiritual. Segundo, facilita un ministerio de liberación efectivo al identificar con precisión la raíz espiritual de los problemas que las personas enfrentan. No todas las dificultades tienen causas demoníacas. Algunas provienen de la carne o de circunstancias naturales. El discernimiento permite abordar cada situación con la estrategia adecuada. Tercero, contribuye al fluir saludable de los demás dones espirituales, especialmente la profecía, al evaluar si una palabra proclamada proviene verdaderamente de Dios, como Pablo instruye en 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Este juzgar implica ejercer discernimiento espiritual sobre lo que se ha declarado. Y finalmente, este don nos ayuda a identificar oportunidades divinas y puertas abiertas por el Espíritu, distinguiéndolas de distracciones que podrían desviarnos del propósito de Dios. Es fascinante observar cómo el don de discernimiento puede manifestarse en la experiencia práctica del creyente. A veces viene como una impresión espiritual interna, una convicción profunda sobre la naturaleza de una situación sin una explicación racional. Otras veces puede manifestarse como una percepción física, una sensación de pesadez, incomodidad o, por el contrario, de paz y ligereza en el espíritu. En ocasiones, Dios puede otorgar una visión espiritual literal, permitiendo ver manifestaciones espirituales como lo hizo Eliseo cuando oró por su siervo. Jehová, te ruego que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dovisan Reyes 6:17. También puede venir como un repentino entendimiento o revelación sobre los motivos ocultos detrás de palabras o acciones.
sea cual sea la forma específica. Este don siempre opera en armonía con la palabra de Dios y con el fruto del Espíritu, particularmente el amor. Como nos recuerda 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El verdadero discernimiento siempre busca restaurar y redimir, nunca condenar o destruir. Para cultivar y ejercitar correctamente este don, debemos desarrollar algunas disciplinas espirituales fundamentales. Primero, una inmersión constante en la palabra de Dios, que es nuestra referencia infalible para evaluar toda manifestación espiritual. Como nos enseña Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segundo, una vida de oración íntima y continua que nos mantiene sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tercero, la práctica de la rendición y el quebrantamiento personal, que minimiza la interferencia de nuestras propias emociones, prejuicios y agendas. Y cuarto, la disposición a someter nuestro discernimiento al escrutinio de la comunidad de fe madura, reconociendo que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. A medida que crecemos en estas disciplinas, nuestra capacidad para discernir con precisión divina se agudiza, permitiéndonos ser instrumentos más efectivos en las manos de Dios. Y mientras contemplamos la importancia vital de este don que nos protege del engaño espiritual, nos preparamos para explorar el siguiente don en nuestra lista, el don de lenguas. Este don, que ha sido tanto celebrado como controvertido a lo largo de la historia de la Iglesia, nos introduce a un nivel de comunicación espiritual que trasciende las limitaciones del entendimiento humano. El don de lenguas, conocido en griego como glosolalia, es posiblemente el don espiritual que más fascinación y controversia ha generado a lo largo de la historia de la Iglesia. En su esencia más pura, este don permite al creyente hablar en un idioma que nunca ha estudiado ni aprendido naturalmente. La Biblia describe dos manifestaciones principales de este don. La primera, evidenciada en Hechos 2 durante Pentecostés, permitió a los discípulos hablar en idiomas humanos conocidos que nunca habían estudiado, facilitando así la comunicación del Evangelio a personas de diversas nacionalidades. Y se llenaron todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 4, 6. La segunda manifestación, que Pablo aborda extensamente, en 1 Corintios 14, es un lenguaje de oración y adoración dirigido principalmente a Dios, no necesariamente identificable como un idioma humano conocido. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. En ambos casos, este don representa una comunicación sobrenatural que trasciende las limitaciones del intelecto humano, permitiendo una expresión espiritual que va más allá de lo que nuestras mentes pueden formular. El propósito del don de lenguas es multifacético y profundamente significativo para la vida espiritual del creyente. Primero, funciona como una señal sobrenatural para los no creyentes, cuando se manifiesta como idiomas reconocibles, demostrando la realidad y el poder de Dios. Como Pablo menciona en 1 Corintios 14:22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto fue precisamente lo que ocurrió en Pentecostés, cuando los judíos de diversas naciones quedaron atónitos y maravillados, al escuchar a simples galileos hablando fluentemente en sus idiomas nativos. Segundo, permite una comunicación espiritual directa con Dios que sobrepasa las limitaciones de nuestra mente consciente. Pablo explica, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14.
Esta oración espiritual profunda permite expresar adoración, intercesión y comunión con Dios a un nivel que las palabras humanas no pueden alcanzar. Tercero, este don edifica personalmente al creyente, fortaleciendo su hombre interior. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Y cuarto, cuando se combina con el don de interpretación, sirve para edificar a toda la congregación, transmitiendo mensajes divinos que pueden instruir, consolar o exhortar al cuerpo de Cristo. La experiencia práctica de este don puede variar significativamente entre los creyentes. Para algunos, comienza como un balbuceo tentativo que gradualmente fluye hacia un lenguaje más fluido conforme se rinden al Espíritu Santo. Para otros, puede manifestarse repentina y poderosamente en un momento de intensa adoración o necesidad espiritual. Lo que permanece constante es que el don siempre involucra una cooperación entre el Espíritu Santo y el creyente. Como Pablo aclara en 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, indicando que incluso en la manifestación de dones sobrenaturales, Dios respeta nuestro libre albedrío y no nos posee o controla involuntariamente. El creyente mantiene control sobre cuándo hablar, cuándo callar y con qué volumen expresarse. Jesús Cristo mismo prometió este don como parte del equipamiento espiritual para sus seguidores. En Marcos 16:17 declaró: «Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». Esta promesa no tenía fecha de caducidad. Era parte de la comisión que acompañaría la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Es crucial entender que el don de lenguas, aunque poderoso y beneficioso, debe ejercerse con orden y sabiduría, especialmente en el contexto congregacional. Pablo dedica una sección significativa de 1 Corintios 14 a establecer pautas claras para su uso público. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículos 27-28. Este énfasis en el orden refleja el carácter de Dios, quien no es Dios de confusión, sino de paz. Versículo 33. También es importante reconocer que, aunque todos los creyentes pueden recibir este don si lo desean fervientemente, 1 Corintios 14:5, no todos necesariamente lo experimentarán. Como Pablo pregunta retóricamente, ¿hablan todos lenguas? 1 Corintios 12:30, implicando una respuesta negativa. La diversidad en la distribución de los dones es parte del diseño divino para crear interdependencia en el cuerpo de Cristo. No debemos, por tanto, elevar este don por encima de los demás, ni usarlo como medida única de espiritualidad o bautismo en el Espíritu Santo. Lo que sí podemos afirmar es que sigue siendo una manifestación válida y poderosa del Espíritu de Dios disponible para los creyentes hoy. Para recibir y desarrollar este don, se requiere una combinación de fe expectante y humilde rendición. Jesús nos enseña en Lucas 11:13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Esta promesa nos asegura que Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu y sus dones que nosotros a recibirlos. Sin embargo, recibir el don de lenguas implica no solo pedir, sino también un acto de fe que se aventura a hablar, confiando que el Espíritu Santo proporcionará las palabras. Es similar a cuando Pedro tuvo que dar el paso de fe para caminar sobre las aguas. Primero vino la invitación divina, luego la respuesta humana de obediencia confiada. Muchas personas no experimentan este don simplemente porque esperan una posesión sobrenatural que los haga hablar involuntariamente, cuando en realidad Dios espera nuestra participación activa y voluntaria. Como en todo aspecto de la vida cristiana, es una colaboración entre lo divino y lo humano. Y mientras exploramos las maravillas de este don que nos permite comunicarnos con Dios, más allá de las limitaciones del intelecto, llegamos naturalmente al don que lo complementa perfectamente, la interpretación de lenguas,
que convierte lo que sería un mensaje incomprensible en una comunicación clara y edificante para toda la Iglesia. El don de interpretación de lenguas es el complemento perfecto al don de lenguas, transformando lo que de otra manera sería un mensaje incomprensible en una comunicación clara y edificante para toda la congregación. Este don sobrenatural permite a un creyente, por la inspiración del Espíritu Santo, revelar el significado de un mensaje dado en lenguas, sin haber estudiado o aprendido naturalmente dicho idioma. Como Pablo explica en 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Esta capacidad divina no es una traducción literal palabra por palabra, sino más bien una revelación del contenido y propósito espiritual del mensaje. La interpretación puede venir como pensamientos súbitos, imágenes mentales, o una fuerte impresión sobre el significado general de lo que se ha hablado en lenguas. A veces, la interpretación puede ser más larga o más corta que el mensaje original en lenguas, ya que lo importante es captar la esencia del mensaje, no producir una traducción técnicamente exacta. Este don maravilloso transforma lo que podría parecer confuso o incluso perturbador para los no iniciados en una experiencia edificante y reveladora para todos los presentes. El propósito primordial de este don es permitir que el cuerpo de Cristo en su conjunto se beneficie de los mensajes dados en lenguas. Pablo enfatiza esto claramente. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. 1 Corintios 14:12. Cuando un mensaje en lenguas es seguido por su interpretación, toda la congregación puede recibir instrucción, aliento, consuelo o dirección divina. Este proceso cumple con el principio fundamental que Pablo establece para todas las manifestaciones espirituales. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. Además, la combinación de lenguas e interpretación funciona como una poderosa señal confirmatoria de la presencia activa de Dios entre su pueblo. Imagina el impacto cuando una persona habla en un idioma que nunca ha estudiado y otra, que tampoco conoce ese idioma, proporciona una interpretación coherente y relevante. Este tipo de manifestación sobrenatural difícilmente puede explicarse por medios naturales y sirve como un testimonio tangible del poder de Dios, operando en medio de su Iglesia. Como Jesús prometió en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La manifestación de este don debe ocurrir dentro de los parámetros de orden y decoro que Pablo establece para el culto público. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14:27-28. Estas instrucciones claras nos recuerdan que Dios valora tanto el orden como la manifestación sobrenatural. No son mutuamente excluyentes, sino complementarios. Observemos también que Pablo indica que la persona con el don de lenguas debería orar para poder interpretar ella misma, sugiriendo que ambos dones pueden y suelen operar en conjunto. Sin embargo, en muchos casos, una persona hablará en lenguas y otra proporcionará la interpretación, demostrando la interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo y la distribución diversa de los dones del Espíritu. Esta dinámica refleja maravillosamente el diseño divino para la Iglesia, una comunidad donde cada miembro contribuye con sus dones únicos para el beneficio de todos. Como nos recuerda 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Al igual que con todos los dones espirituales, el don de interpretación de lenguas debe ser deseado, cultivado y ejercitado con fe y humildad. Pablo anima a los creyentes a procurar los dones espirituales. 1 Corintios 14:1, indicando que nuestra actitud expectante y nuestro deseo sincero son factores importantes en la recepción y desarrollo de estos dones. Para aquellos que
sienten que Dios los está llamando a operar en este don particular, es importante crear espacio para la práctica y el crecimiento. Esto puede comenzar en entornos más íntimos, como grupos pequeños, o momentos de oración personal, donde hay libertad para ejercitar el don sin la presión de una congregación grande. A medida que crecemos en confianza y precisión, podemos aventurarnos a ejercitar el don en contextos más amplios. Es importante recordar que, como con cualquier habilidad, la interpretación de lenguas generalmente mejora con la práctica y la experiencia. El Espíritu Santo es nuestro Maestro permanente, refinando y perfeccionando nuestra capacidad para discernir y comunicar sus mensajes con cada vez mayor claridad y precisión. Como promete Jesús en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía incluye aprender a reconocer su voz y distinguirla de nuestros propios pensamientos o emociones. A medida que concluimos nuestro estudio de los 9 dones del Espíritu Santo, es importante recordar que estos no son reliquias históricas de una era pasada, sino herramientas divinas activamente disponibles para la Iglesia de hoy. Dios no ha cambiado su estrategia para edificar su reino en la tierra. Sigue equipando a sus hijos con manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para cumplir su propósito eterno. Como nos asegura Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Los mismos dones que permitieron a la Iglesia primitiva revolucionar el mundo mediterráneo están disponibles para nosotros hoy, esperando ser activados por la fe y la obediencia. La pregunta no es si Dios sigue otorgando estos dones, sino si nosotros estamos dispuestos a recibirlos y ejercitarlos para su gloria. Como nos exhorta Pablo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:19-21. Esta actitud equilibrada de apertura, discernimiento y valoración de lo genuinamente espiritual es lo que nos permitirá experimentar la plenitud de lo que Dios ha dispuesto para su Iglesia. Y mientras cerramos este capítulo sobre los dones del Espíritu, recordemos que estos no son fines en sí mismos, sino medios para un propósito mayor: manifestar el amor y el poder de Cristo a un mundo desesperadamente necesitado de experimentar ambos. Y ahí lo tienen, hermanos. Estos 9 dones del Espíritu Santo no son reliquias del pasado, sino manifestaciones vivas del poder de Dios disponibles para cada uno de ustedes hoy. La pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás conformándote con una vida cristiana ordinaria o te atreverás a pedir estos dones y permitir que Dios obre poderosamente a través de ti? Me encantaría saber cuál de estos dones resuena más contigo o cuál has experimentado ya en tu vida. Compártelo en los comentarios y déjame saber si este video ha sido de bendición para ti. Y si conoces a alguien que necesita despertar a esta dimensión sobrenatural de la fe, no dudes en compartir este mensaje con ellos. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activar las notificaciones. Estamos publicando contenido como este regularmente para ayudarte a crecer en tu conocimiento de la palabra y en tu experiencia con el poder transformador de Dios. En nuestro próximo video, estaremos hablando sobre cómo discernir tu llamado, específico en el reino de Dios, así que asegúrate de no perdértelo. Será la continuación perfecta después de entender estos dones espirituales. Gracias por acompañarme hoy. Soy Marco, recordándoles que Dios quiere hacer mucho más a través de ustedes de lo que jamás han imaginado. Hasta la próxima.